hay matices imperfectos y hay matices incorrectos en la traducción, tanto que a veces casi lo que pasa es que no nos damos cuenta, gracias a Dios, pero se cambia un poquito el sentido. Ayer veíamos Christus cum informa Dei esset, eso es el enlace al consejo paulino, que va a englobarlo todo, que lo está englobando todo, que es tener los sentimientos de Cristo, y los sentimientos de Cristo son, como veíamos, la humildad y la alteridad. Entonces, ese Cristo es en forma de Dios, subsistiendo en forma de Dios, sería el pensamiento de San Pablo, o sea, sin dejar de ser nunca en la forma de Dios. Ya veíamos que la forma es el vivir y el conocer, y eso es el ser. Sin dejar de ser nunca en la forma de Dios, Cristo, siendo de condición divina, se despojó de su rango. Y eso, además de ser muy pobre, muy débil, es que no es exactamente el pensamiento de Pablo, sobre todo lo que viene después, ya lo veremos. Pablo dice, Cristo subsistiendo en forma de Dios, o sea que eso no había quien se lo quitara, no había quien se lo quitara por la unión hipostática. Non rapinam arbitratus est esse se qualem Deo, que significa, no arbitró, no reputó, no conceptuó como un botín de rapiña ser igual a Dios. O sea, su forma Dei es forma humilitatis. Cuando dice Santa Teresa, ¿cómo tenemos que hacer el examen de conciencia? Dice, bueno, no habla de examen de conciencia, no dice, voy a avisar una receta para hacer, pero Santa Teresa no es así, habla de lo que se le viene. Y habla del conocimiento propio me parece que es en el camino de perfección, y dice, mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Mirando su grandeza, veremos nuestra pequeñez. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Es la mejor manera de examen, no es mirarme a mí, que eso me hace escrupuloso, me hace autocontemplativo, me hace, pues a veces mi vida espiritual es una consideración de mi yo, y esas almas de espiritualidad en folio o hambrientas de directores que las escuchen, lo que quieren es estar constantemente proyectándose. Pues la vida, el auténtico conocimiento propio es mirar a Dios, no mirarme a mí mismo. Porque en el contraste me encuentro a mí mismo, aparte de que eso produce en mi corazón una anchurosidad y un esponjamiento enorme. Eso no me constriñe por dentro, como a veces el mirarme a mí mismo. Santo cura de Ars pidió la gracia de verse como realmente era delante de Dios, y el Señor se lo concedió, y dice que si no le hubiera retirado la visión aquella de sí mismo, hubiera muerto instantáneamente de espanto, del horror que experimentó al verse. El santo cura de Ars, que era un ángel absoluto. Entonces, lo demás, pues tenemos que mirarle a Él para vernos a nosotros. Bueno, pues Él es la suma humildad. La suma humildad. ¿Por qué? Porque es la suma verdad. Y la verdad es la que nos dice lo que somos. Y Dios es el que sabe y comprende perfectamente lo que es. No hay en Él, no sería posible en Él, afán desordenado de la propia excelencia, porque Él es la santidad por esencia. En nosotros es donde está lo desquiciado, lo desproporcionado, lo descentrado. En Él no. Por tanto, su forma Dei es forma humilitatis. El hecho de que Él subsista como Dios significa que Él subsiste como humilde, que existe como humilde.
y que teniendo la forma de Dios y no pudiendo dejar de tenerla, sin embargo no se agarra como un botín de rapiña al hecho de ser igual a Dios, de parecer igual a Dios. Non rapinam arbitratus, no arbitró, o sea, no estudió la manera de retener eso, como nosotros a veces hacemos, estudiamos sinuosamente para parecer humildes y salirnos con la nuestra y, en fin, mantener el botín de rapiña. Y si el botín de rapiña es que yo he ascendido un poco en la consideración del superior o en el aplauso de ciertos seglares o de mi familia, eso yo lo agarro, y Jesús nos enseña que hay que soltar amarras, volar, ser libres. Cuando Santa Teresa en las Quintas Moradas habla de que el gusano se convierte en mariposa, fíjese lo que va de un ser tan repugnante que se arrastra, que será una mariposica blanca muy graciosa, dice ella. Y entonces dice que el alma se contempla. Ha hecho ella de su parte porque ha tejido el capucho apretado con la seda de la oración y la mortificación y las virtudes, y para morir. Y entonces se produce lo de San Pablo a los Gálatas: vivo, pero ya no yo, vive en mi Cristo. Y dice Santa Teresa, ¿y qué le pasa a esa alma? Que se contempla a ella misma y ve un fenómeno. Y dice con 3 palabras, con esa galanura tan donosa y tan simpática de la santa, que escribe como habla, pero habla muy bien y escribe mejor. Y dice, hanle nacido alas. Al alma hanle nacido alas. Y la que antes se arrastraba, ahora resulta que vuela. Bueno, pues esa liberación que se produce en nosotros, que estamos esclavos de 1000 cosas, también dice Santa Teresa, cuando conoció a doña Luisa de la Cerda en Toledo, se había quedado muy desconsolada, era viuda del mariscal de Castilla, Arias Pardo, y la llamó a doña Teresa de Ahumada, todavía no había empezado la reforma, estaba a punto, para que la consolara, y se hizo muy amiga, pues Santa Teresa se hacía amiga de los arrieros, de todo el mundo. Y entonces estuvo con doña Teresa y volvió, y luego en el libro de la vida, hablando bien de ella, porque era una persona buena, pero dijo, yo he lástima a estos señores del mundo, que no parece sino que son esclavos de 1000 cosas. Bueno, pues que eso se pueda decir de los señores del mundo ya es lastimoso, porque ser esclavo de quien sea ya es triste y lastimoso, pero que se pueda decir de un alma consagrada, que no parece sino que es esclava de 1000 cosas. Decíamos el primer día, según San Juan de la Cruz, que los apetitos cansan, ensucian, atormentan, enflaquecen y oscurecen el alma. La liberación es esta, no querer retener. Jesús no quiso retener. El Verbo de Dios no quiso retener. Por eso Jesucristo es perfecto hombre, porque es perfectamente libre. Porque no está sometido más que a la voluntad del Padre, y tampoco es un sometimiento, sino que es la perfecta oración, como dice Santa Teresa, es la unión de conformidad con la voluntad de Dios. Esa es la única dulcísima y liberadora esclavitud de Jesucristo. Y esa debe ser nuestra esclavitud. También dice Santa Teresa en una de sus exclamaciones, Él reine y sea yo su cautiva, que no quiere mi alma otra libertad. Nuestra libertad es ese cautiverio de la voluntad de Dios. También lo dice una de las letrillas del Ve ante mis ojos, ¿no? Tan bonito. Véome cautivo, sin tal compañía. Muerte es la que vivo, sin vos, vida mía. ¿Cuándo será el día que alcéis mi destierro? Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Pues ese es el único cautiverio válido, la única esclavitud válida, el no retener. Y Jesús no ha querido retener como un botín de rapiña su divinidad. Rapiña puede entenderse en 2 sentidos. En sentido activo, es el acto de arrebatar algo, justa o injustamente. Una rapiña puede ser un latrocinio, un robo,
O cuando a ti te han quitado algo y justamente lo recuperas, ese es el acto activo, el sentido activo. Y el sentido pasivo es lo arrebatado. La rapiña es el botín, lo arrebatado. Pues según estas dos interpretaciones, el verbo de Dios puede entenderse como que no se aferró a su condición de ser igual a Dios, como se aferra el hombre, como nos aferramos nosotros a nuestros derechos, ganancias, honras, títulos. Y también puede entenderse que el verbo de Dios no juzgó cometer una usurpación teniéndose por igual a Dios, porque lo era. Lo era. O sea, en él la humildad es una doble manifestación de una misma actitud. No era una usurpación tenerse por Dios. O sea, en él tenerse por Dios no era falta de humildad. Pero es que en él la humildad fue no tenerse por Dios. No aferrarse a su condición. Tenerse, decimos siempre en sentido, por favor, conductual, en sentido moral, en sentido ontológico, como no se iba a tener por Dios. Creo que estamos siempre entendiendo la cosa. Pues Pablo tiene ante los ojos un contraste cuando escribe este cántico. El de la conducta de Cristo con la ambición de los envidiosos que buscan siempre retener para ellos y no miran el interés de los demás. Volvemos a esa actitud del corazón de Jesús que decíamos ayer, la alteridad. En él todo es alteridad. Y Pablo eso nos lo pone en un contraste que verdaderamente resulta muy triste, muy duro y muy vergonzoso cuando nos reconocemos nosotros mismos en ese contraste con Jesús, Y Pablo nos lo presenta así. Es el contraste de la conducta de Jesús, repito, con la ambición de esos envidiosos y codiciosos que buscan retenerlo siempre para sí todo y no miran nunca el interés de los demás. O si miran a los demás es para manipularlos y con una aparente preocupación por los demás, en realidad se están sirviendo de ellos también para traer el agua a su terreno. Cristo se despojó de lo que por derecho le pertenecía. Eso es muy bonito en la caridad, contra envidia, caridad. Ya sabemos también los pecados capitales, contra envidia, caridad. ¿Y qué es la caridad? Buscar el bien del otro, alegrarte del bien del otro. Por eso Dios es la suma caridad, porque busca nuestro bien. Bueno, pues la envidia es eso, la tristeza del bien ajeno. Pues Cristo se despoja por derecho propio de lo que le pertenece, mientras que los envidiosos están siempre buscando apropiarse de lo que tienen aquellos a los que envidian. Y si no lo pueden apropiar, no pueden evitar el quererle mal a ese porque tiene lo que yo no tengo. Absolutamente lo contrario del corazón de Jesús. Pero hay que estarle todos los días pidiendo: corazón de Jesús manso y humilde, haz mi corazón según el tuyo. Según el tuyo, porque el nuestro está tan herido por la concu dichosa que hay que estar pidiendo todo el día. Miren, es un disparate atribuir a San Pablo, como algunos hacen, la idea de que el Verbo, en su preexistencia divina, había padecido y vencido la tentación de hacerse igual a Dios, como la sufrieron, por ejemplo, sucumbiendo a esa tentación, Satanás y sus ángeles. Y Adán. Esto es inimaginable en el Verbo. El interpretar a Pablo así es leerlo a la luz de una mitología absurda y absolutamente intempestiva. Lo que Pablo dice es que Jesucristo no consideró rapiña el ser igual a Dios. Vamos a ver este igual. El término igual
Lo usa San Pablo, no tanto, quiero no perderme en disquisiciones semánticas, porque no se trata de esto, pero me parece que puede darnos luz el apuntarlas un poquito. La palabra igual a Dios, Pablo no la usa en plan de adjetivo, sino en plan de adverbio. Porque en plan de adjetivo ya sabemos que Jesús es igual a Dios, no es que sea igual, es que es Dios. Pero en plan de adverbio no quiso ser igualmente a Dios, no quiso manifestarse igualmente, manifestarse como Dios, porque Cristo subsiste in forma Dei, ya lo hemos dicho muchas veces, y por eso mismo de que la forma Dei no hay quien se la quite, Él no estima una usurpación el ser igual a Dios, en el modo de existir glorioso, impasible, eterno, que le corresponde por su naturaleza divina. No es una usurpación porque es lo suyo propio. Más aún, no podía perder eso en cuanto a Dios. Sin embargo, en este caso, miren, no es lo mismo decir sin embargo que decir al contrario. Por eso cambia la traducción. Ahora lo vamos a ver, creo que muy claramente. Sin embargo, al hacerse hombre, tomó otro modo corporal, humilde, pasible, temporal, obediente, humillado, en definitiva, anonadado. Al hacerse hombre, tomó otro modo. Este modo de ver las cosas, de traducir a Pablo y de interpretarlo, se confirma por la interpretación de todos, de los padres griegos, de los padres latinos y de la Vulgata. Y como hemos dicho aquí, San Jerónimo está genial en su traducción. Entonces nosotros decimos, Cristo, a pesar de su condición divina, ese a pesar sobra. Cristo, de condición divina, el a pesar sobra. Se despojó de su rango. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. O sea, cambia totalmente, no retuvo como rapiña el ser igual a Dios, pero no en adversativo, sino en consecutivo. Cristo, siendo de condición divina, no necesitó reputar como una rapiña eso. Y sin embargo, que no es lo mismo que decir al contrario, y sin embargo, sabiendo que era Dios, que el ser Dios en él no era una rapiña, lo cual no es hacer alarde ni esas cosas que dicen, sabiendo que eso no era un botín injusto, que era Dios, sin embargo, le dio la realísima gana, no de despojarse de su rango, porque de su rango se despoja un general al que le degradan y le arrancan los entorchados uno a uno, le han despojado de su rango y él sigue siendo fulanito de tal. Jesucristo lo que hizo fue anonadarse, que va más allá de un rango. Pero eso lo veremos después, esta tarde, si Dios quiere, mañana. Porque quiero ir muy despacito, como ven, estrujando y exprimiendo bien la naranja. Bueno, pues esta es la interpretación de todos los padres griegos, latinos y de la Vulgata. No hizo alarde, no. Él sabía que era Dios, no lo reputó como una usurpación en absoluto, y sin embargo le dio la gana de anonadarse. Parece lo mismo, y bueno, en sustancia es lo mismo. Yo no digo que estemos en la traducción sea una herejía ni un disparate, en sustancia es lo mismo, pero los matices me parecen más correctos visto así, porque es como lo han visto los padres. Mire lo que dice, por ejemplo, nuestro amigo Teodoreto de Ciro, nada menos. Siendo Dios por naturaleza igual al Padre, no lo consideró una grandeza. Eso es típico de los que obtienen honra sin mérito, el considerar una grandeza y el darse tono. Jesucristo, ocultando su mérito, eligió la más extrema humildad y se revistió de forma humana. Y nuestro amigo San Crisóstomo, que está siempre genial, si uno tiene poder y vive con humildad, es humilde. Si vive con humildad porque no tiene más opción, no es humilde. Si el rey se somete al embajador,
es humilde. Si el embajador se somete al reino, es humilde porque es su obligación. Porque no se es totalmente humilde si eso no procede de libre decisión. No es humildad que el inferior se someta al superior, sino el despojarse del poder y obedecer hasta la muerte. Codiciar es arrebatar y retener lo que no me pertenece. Quien tiene un honor por naturaleza no teme descender de esa dignidad. Si Cristo hubiese arrebatado la divinidad, no la abandonaría, pero como la tiene naturalmente y no la puede perder, no se aferra a ella, la oculta. Me digan que es una preciosidad la lectura que da San Crisóstomo y de una aplicación práctica para nosotros imponente, porque andamos queriéndonos colgar medallas porque no las tenemos de nuestro natural. Y es que tú qué. Es que tú qué. Si tú no tienes nada que no hayas recibido, ¿qué derechos estás reclamando? ¿Derecho de qué? Si quien los tuvo todos renunció a ellos. Tenemos siempre a la Virgen con nosotros y estos días más, porque es medianera universal de todas las gracias y es modelo de todas las virtudes y sobre todo de la humildad. Así es que vamos a pedirle a ella constantemente esta gracia. Imitar a Jesús, que no seamos rapiñadores de botines, que no sean Dios, que es nuestra única riqueza y lo único que no nos importa perder.